septiembre, hoy arranca, la primavera arrancó ya este 21 de septiembre, esta nueva estación, donde Santa Cruz, y creo que todos ya mostramos un nuevo rostro, ¿no? Un rostro que de aquí para adelante ya no frena a nadie, un rostro de esperanza, un rostro de alegría, un rostro de reactivación económica. El licenciado Gary Antonio Rodríguez, gerente general del IBSE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, recientemente escribió un artículo de los muchos que él escribe ya para las redes sociales y para algunos medios impresos, donde habla de la tierra prometida, y es que Santa Cruz se ha convertido en la tierra prometida, y dice que Santa Cruz no se rinde ante la crisis y prevalece siempre. Ese es el título que le puso a su artículo, en base obviamente a estudios, en base a estadísticas, en base a datos y en base a información, cómo se ha ido desarrollando Santa Cruz en el tiempo y cómo hemos llegado hoy a ser el departamento más pujante del país, el crisol de la bolivianidad. El boliviano vive en Santa Cruz, el boliviano se desarrolla en Santa Cruz, el boliviano nace en Santa Cruz, crece, se desarrolla, vive y disfruta de esta hermosa tierra. Así estamos. Licen, ¿cómo le va? Buenos días, gusto de saludarlo. Muy buenos días, Roger. Gracias por la introducción muy hermosa. Prácticamente lo ha dicho todo. Permítame saludar a la audiencia de este programa en los albores de un nuevo aniversario de nuestro departamento. Oiga, me encantó su artículo, lo leí de Clean a Cola y en la parte final es lo que lleva el título incluso de su artículo, ¿no? Sí, un poco desafiante y refleja nuestra historia, Roger. A Santa Cruz nadie le regaló nada. Recordemos que hasta los años 50 Santa Cruz estaba marginada del quehacer nacional. No nos comunicábamos con el interior y no fue sino hasta que se construyó la carretera a Cochabamba, por una parte, que nos vinculamos con ese departamento y desde ese departamento con el interior del país. Y luego los ferrocarriles con Brasil, con Argentina, que nos vincularon con el mundo. A partir de ese momento cambió la historia, y cambió la historia para bien, y no voy a decir para Santa Cruz, sino para Bolivia. Deberíamos empezar a siempre hablar y pensar, como usted bien lo ha dicho, que Santa Cruz es la pequeña Bolivia acrisolada, donde los diversos viven o vivían, diremos, en paz, se mezclaban unos con otros, progresaban, y eso le ha servido a Bolivia para salir adelante, ¿no? Los datos que expongo en la columna muestran que Santa Cruz verdaderamente es un bastión hoy día, es un baluarte de la economía nacional, pero también es la locomotora del desarrollo. Y la pregunta que hacemos es: ¿por qué, si allá en los años 50 la población de Santa Cruz era apenas el 9% del total nacional, cómo es que después de 70 años tenemos el 30% de la población, y esto va a seguir hacia arriba? Porque si bien en los años 50 Santa Cruz empezó con una migración inducida, una colonización desde el Estado para despertar este departamento en la producción del agro, luego ya la migración es espontánea, porque Santa Cruz verdaderamente es una tierra de oportunidades, es una tierra bendecida por Dios, donde la gente viene porque quiere mejorar, ¿no? Uno de los coautores del libro Modelo de Desarrollo Cruceño, Factores y Valores que explican su éxito, Carlos Hugo Barberí Alpire, dice: nadie va a un lugar sin tener esperanza de mejorar, y nadie se queda en ese lugar si es que lo tratan mal. Entonces, si la gente sigue llegando y nosotros no estamos perdiendo población como otros departamentos, es nomás porque el modelo existe, el modelo de desarrollo cruceño funciona, y la gente aquí, para bien de Bolivia, puede hacer y también puede ser, o sea, realizarse como persona. ¿Qué nos falta o qué le falta a Santa Cruz? ¿Dónde estamos fallando? ¿Somos los bolivianos que vivimos en Santa Cruz? ¿Somos los cruceños? ¿Son las autoridades? ¿Son los políticos? ¿En dónde estamos fallando para ser mejores? Esa es una pregunta difícil, pero hay que contestarla, Roger. Yo creo que Santa Cruz tiene que pensar más en Bolivia.
tiene que enamorar a Bolivia. Lamentablemente hay gente que nos enfrenta, nos confronta, ¿verdad? En el interior se dice que Santa Cruz es regionalista. Yo tenía una entrevista anteayer con la comunicadora María René Duchén y me animé a decirle una pregunta que por supuesto incomodó, ¿no? Yo le decía en Santa Cruz la gente progresa, pero la gente se integra también a la sociedad y llega a cargos directivos en las instituciones. Aquí se da espacio, se da oportunidad a toda persona independientemente de su color, de su origen, su religión, su extracción social, a todos los que vengan a Santa Cruz y quieran trabajar por Santa Cruz y amar esta tierra, se les da la oportunidad de hacerlo. Por eso es que se quedan, progresan y siguen viviendo acá haciendo familia. En cambio, la pregunta que yo le decía, ¿cuánto de esto pasa con los cruceños en el interior? ¿Cuántos cruceños dirigen instituciones? ¿Cuántos cruceños son prominentes? Obviamente es una pregunta incómoda. Entonces, la respuesta, Roger, creo que por mucho tiempo Santa Cruz ha estado ensimismada por esa lejanía que siempre tuvo del Estado central, del gobierno central, por esa marginación, por ese olvido de años. Hemos aprendido a hacer las cosas por nosotros mismos y a pensar en nosotros mismos, pero creo que llegó el momento de pensar en Bolivia y pensar a Bolivia desde Santa Cruz. Así como hay gente que se preocupa de construir posverdades, algo bueno, una acción buena que haríamos sería hacerle ver a Bolivia las bondades de esta tierra, que aquí están las segundas poblaciones de chuquisaqueños, potosinos, orureños, paceños, cochabambinos, etcétera, que aquí no se discrimina a la gente, porque si se va a discriminar a la gente se iría, la gente sigue viniendo, que aquí está esa Bolivia de la idílica de la que nos hablan los políticos, la Bolivia profunda, la otra Bolivia, esa Bolivia está crisolada acá. Santa Cruz es una pequeña Bolivia, donde lo único que queremos es que nos dejen hacer, que nos dejen ser y que vivamos en paz y progresemos por nuestro propio esfuerzo. ¿Tiene gran parte de responsabilidad el centralismo? Es decir, no el centralismo del movimiento del socialismo, el centralismo de todos los partidos políticos, de oposición y de oficialismo, que no sé si el término es ningunear, pero que nunca le dieron la importancia que realmente merece Santa Cruz. Yo creo que esos tiempos están cambiando, voy a decirlo además con números y fechas. Cuando entró en crisis la minería allá por los años 50, la revolución, no se olvide, del 52 nacionalizó las minas, repartió la tierra, la producción agrícola se vino abajo porque se minifundizó los predios que antes eran tan exitosos, Cochabamba dejó de ser un granero. Entonces, la necesidad, Roger, hizo que se mirara al oriente. En 1942, la misión Bohan, ¿no?, presidida por Melvin Bohan, que llegó de Estados Unidos, 1942, entregó un informe que hablaba de la necesidad de hacer una marcha, mirar hacia el oriente, porque ahí estaba el futuro, ahí se podían producir alimentos, ahí se podía también explotar petróleo. No fue sino hasta el año 54, con el gobierno del MNR, que se empieza a ejecutar eso. ¿Por qué? Por una necesidad. Ok, hoy día estamos también en una necesidad así. Resulta que mientras los gobiernos han tenido ingresos, se han olvidado de Santa Cruz. Pero Santa Cruz nunca ha sido un problema para Bolivia. Santa Cruz siempre ha sido la solución para el país. Y hoy más que nunca nosotros estamos gritando a los cuatro vientos que si queremos estabilidad monetaria, si queremos estabilidad macroeconómica, si queremos más crecimiento, los ojos de los gobernantes tienen que estar en Santa Cruz. Y lo que voy a decir no es menor, Roger. Este modelo cruceño, este modelo de desarrollo cruceño que está comprobado a través de las estadísticas, hoy día publicamos este boletín Cifras con datos socioeconómicos de Santa Cruz, mostrando que estamos liderando absolutamente en todo, ¿no?, en la economía y en la parte social. ¿Estos datos nos los puede detallar, por favor? Claro que sí. Bueno, por ejemplo, en los años 50 teníamos 9% de la población, hoy día tenemos 30% de la población. En los años 50 el PIB de Santa Cruz era la 10ª parte de la economía nacional, hoy día tenemos un peso del 30%.
El PIB agropecuario del país se genera en un 45% en Santa Cruz. Santa Cruz produce el 76% del volumen total que genera Bolivia. Y no solamente nos autoabastecemos y con eso contribuimos a la seguridad alimentaria, sino que avanzamos más. Somos soberanos alimentariamente. El año pasado hemos exportado, reitero, después de surtir el mercado interno, 4 millones de toneladas de productos agropecuarios. Somos responsables del 33%, la tercera parte de las exportaciones globales del país, del 77% de las exportaciones no tradicionales. En términos de población, Santa Cruz es una población joven, 58%, o sea, 58 de cada 100 cruceños son menores de 30 años. La menor pobreza, esto es importante, en Bolivia el nivel de pobreza moderada es del 36%. En Santa Cruz, 25%. Pero qué diferente, Roger, es ser pobre en Santa Cruz que ser pobre en Oruro o ser pobre en Potosí. Y si hablamos de pobreza extrema, de la gente que se va con hambre a dormir en las noches, en Bolivia, 11 de cada 10 bolivianos están en situación de pobreza extrema. En Santa Cruz, 3 personas. Por eso es que la gente se viene. Por eso es que la gente aspira, digamos, a encontrar trabajo. De hecho, desde el año 2016, la desocupación urbana en Santa Cruz es menor al promedio nacional. Y finalmente, la desigualdad en cuanto respecta a la distribución del ingreso es menor en Santa Cruz que en el resto del país. Ahora, usted ya conoce, Santa Cruz es responsable del 100% de la producción del sorgo, 99% de la soya y del girasol, 94% de la caña de azúcar, 75% del trigo y el maíz, 61%, perdón, del trigo y el arroz, 61% del maíz, 32% de las hortalizas. Tenemos 4.8 millones de cabezas de ganado. Hacemos mejora genética, exportamos el año pasado en carne y despojos casi 190 millones de dólares. En el año 2005 estábamos exportando apenas 2 millones de dólares. Y el año pasado pudimos exportar 500 millones, pero no nos dieron el cupo necesario. Tenemos 1.1 millones de porcinos. Tenemos el año pasado como producción 160 millones de pollos y 1.100 millones de huevos gracias al sector avícola, pese a todas las dificultades, pese a los bloqueos, pese a la falta de biotecnología, etcétera. En tema de la agroexportación, el 100% de la carne se está generando acá en Santa Cruz, la exportación, 100% del alcohol y cerca del 99% en azúcar, sésamo, chía, frijol, soya. O sea, somos realmente un departamento maravilloso, Roger. Deberíamos estar sanamente orgullosos, satisfechos de lo que estamos haciendo, pero insatisfechos de lo que podríamos hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Abrazar a Bolivia, enamorar a Bolivia y hacerle entender a la gente que los bolivianos diversos en color, en estatura, en extracción social, etcétera, vivimos en paz acá y que así deberíamos vivir en todo el país como ciudadanos bolivianos, como hermanos. Hace más de 10 años, si no me equivoco, don Alcides Pareja decía de que en Santa Cruz somos mucha dosis, ¿no? Y es verdad, somos mucha dosis. Usted dijo algo que es muy importante, hay que abrazar de Santa Cruz, hay que abrazar al país. Pero ¿qué nos hace falta para ese abrazo hacia el país, es decir, de Santa Cruz hacia Bolivia? Porque Santa Cruz no puede vivir sin Bolivia y Bolivia tampoco podría vivir sin Santa Cruz. Nos hace falta un verdadero proyecto político, porque en lo económico, en el modelo de desarrollo económico estamos bien. Nos hace falta un verdadero proyecto, sin odio, sin rencor, como somos en Santa Cruz. ¿Nos hace falta eso? ¿O qué nos hace falta? Sí, yo creo que cuando hablamos de visión país, debemos contagiar nuestro espíritu emprendedor, debemos abrazar a los bolivianos de todas las latitudes con un interés común, no hacerles entender que el único adversario que deberíamos tener todos es la pobreza. Deberíamos mirarnos a los ojos, tomar contacto. Fíjese de que
Nosotros como institución, por ejemplo, durante tantos años hemos traído periodistas desde el interior para que vengan y conozcan nuestra realidad. Y con eso han cambiado su visión respecto a Santa Cruz. El problema es que hay gente interesada, hay políticos. Históricamente esto ha pasado, divide y reinarás, ¿no es cierto? Entonces siempre tiene que haber un enemigo interno, siempre hay que tener a alguien a quien echarle la culpa. Eso tiene que acabar. Hay mitos que se han construido en contra de los cruceños, en contra de Santa Cruz, para la gente pobre del interior, ignorante en muchos casos. Aquí se echa la soya o se tira un cañoto de caña de azúcar y listo, va a aparecer ya el quintal de azúcar o va a aparecer el aceite procesado. Se mira el éxito, algunos envidian el éxito y otros menosprecian el éxito, pero no estamos contando toda la historia del sacrificio, de los fracasos, de los riesgos que corremos para que le vaya bien, obviamente, a la persona primero, a la sociedad cruceña después y al país en su conjunto. Entonces, visión país la necesitamos construir un proyecto de país basado en nuestra experiencia, pero no solo en la cruceña, sino también en la experiencia internacional. ¿Qué están haciendo otros países? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Le voy a poner un ejemplo medio doloroso para el interior, la quinoa. La quinoa tuvo su bonanza en los años 2013-2014, ¿ok? Y ahora languideció. Y en Santa Cruz estamos empezando a producir quinoa tropicalizada. Pero no solo eso, allá en el 2013 nosotros advertimos y nadie nos creyó. Dijimos, están sembrando quinoa, universidades en el desierto, en Arabia. Nadie nos creyó. Hoy día esos países están produciendo. Entonces, tenemos que contagiar nuestro optimismo, nuestra visión, tenemos que contagiar nuestra experiencia y la única forma de hacer eso, Roger, es quitando de en medio a los que nos quieren separar, a los que denostan a Santa Cruz, como usted bien dijo, a los que ningunean a Santa Cruz, que no necesariamente pueden ser actores del sector público, también hay otra gente interesada en que a Santa Cruz no le vaya bien, porque si le va bien a Santa Cruz le va a ir bien al país, ¿no es cierto? Entonces eso se tiene que llegar a entender, eso se tiene que hacer carne en los bolivianos, que somos tan iguales como ellos. Voy a terminar con esto. Escribí una columna incluso, se llamó El abrazo del sombrero de Sao al poncho rojo. ¿Se acuerda cuando Oscar Mario Justiniano era presidente de la CAO y se fue a Chacachi y llevó este sombrero de Sao y a él lo emponcharon, le pusieron un poncho rojo? Eso es lo que hay que hacer, hay que tender puentes. ¿Pero qué pasó? Una fracción de campesinos se manifestó en contra. Y la pregunta es, ¿cuál es el interés? Si a los ojos de la ley, a los ojos de Dios, todos somos iguales, ¿acaso nosotros no podemos circular, no podemos hermanar, no podemos concertar, no podemos visitar esos lugares, no podemos pasar algo de nuestra cultura, como el sombrero de sabor, y transfundirla con su cultura que tiene que ver con el poncho rojo? Eso es lo que tenemos que atacar. Es cierto todo lo que usted dice y yo me contagio con ese optimismo. Y al ver estas imágenes le voy a pedir a mi realizador que pongamos pantalla completa de las imágenes, cómo ha cambiado Santa Cruz, ¿no? Cuando uno ve esto, por ejemplo, ¿no? Parece Miami. ¿No? No cree que es Santa Cruz, digamos, ¿no? Al menos, si remontamos hace unos 20 o 30 años, Listen, ¿no? Yo me acuerdo que vivía en esa época por la avenida Mutualista, era un solo carril, el segundo anillo era un solo carril, habían pocas universidades, pero no había esto, ¿no? No había edificios, todo era horizontal. Hoy es horizontal y vertical. Cómo hemos crecido, cómo nos hemos desarrollado en base a esfuerzo, en base a sacrificio, en base a trabajo, a creatividad, a honradez. Obviamente que la gente que ha venido del interior, llámese Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz, Tarija, del Chaco, tanta gente que vive del Chaco tarijeño, Chaco chuquisaqueño, tanta gente también ha tenido su aporte, obviamente, claro, porque todos trabajamos para engrandecer, pero hace falta ese abrazo sincero, y yo digo, también falta de inteligencia y de una visión muy tan cerrada,
de algunos políticos, no quiero decir de todos, ¿no? De esa mente tan estrecha de no pensar en que todos podemos crecer y a todos nos va a ir bien, ¿no? Pero bueno, seguimos con esa esperanza y en este 21 de septiembre yo quiero agradecerle a usted por darnos a conocer todo esto, ya con datos estadísticos, con informes, de que Santa Cruz no se rinde ante la crisis y prevalece siempre. Gracias, querido Licen. Así es, pero se olvidó una partecita. Dijo, con la ayuda de Dios. Con la ayuda. Santa. No se rinde ante la crisis y prevalece siempre. Mire que la fe es muy importante en función de la fe. Bendiciones para todos en este 24 de septiembre que se avecina. Bueno, usted es un hombre muy, muy creyente también. Si no me equivoco, me va a corregir, por favor. Creo que es pastor también usted, ¿no? Así es, exactamente. Soy creyente, dependo de Jesucristo, creo en Dios, creo que con Dios todo es posible. Sin Dios nada bueno es posible. Y Santa Cruz es un pueblo creyente. Y eso es lo que también anima a nuestro espíritu y tonifica nuestra alma. El alma cruceña de la cual habla Óscar Soruco en el libro, el espíritu cruceño que desarrollo yo en mi capítulo y que da pie, reitero, a que, como dice Carlos Hugo Barberí, hayamos pasado de ser una aldea inhóspita prácticamente en los años 50 a ser hoy día el departamento más poblado con la capital más cosmopolita, a ser el bastión de la economía, como dice Pablo Mendieta en el libro. Les invito a descargarlo el libro gratuitamente desde la página del IBSES, www.ibce.org.bo. Muy bien, y estas bellas imágenes también del ayer, del recuerdo de la Santa Cruz de antaño, con la Santa Cruz actual, es increíble. Y yo le agradezco nuevamente. También quiero puntualizar algo. A veces la gente dice, no todos, ¿no? Es pastor, es evangélico, así, ¿no? Pero yo siempre digo, no interesa la religión, ¿no? Lo que interesa es el Padre, es Dios, ¿no? Es Él. Y si uno es obediente, ya, si uno sigue ese manual de vida que es la Biblia, porque la Biblia es un manual de vida, ¿no? Nos cuesta a todos, obviamente, nos cuesta seguir ese manual, pero si todos seguiremos ese manual de vida, yo creo que nos iría mejor de lo que nos va hasta ahora. Gracias, querido Licen, un abrazo, bendiciones y que pase una buena jornada. Definitivamente, nunca se olviden ir al Padre en el nombre de Jesús, bajo la guía de su Santo Espíritu. Con esa la hacemos. Gracias. Gracias, muy amable.